Muy buenos días, mi nombre es Luis Enrique Rodríguez Gómez, soy médico adscrito de atención médica continua. Ahí es común que nos lleguen urgencias, la mayoría son urgencias leves. Es más común que nos lleguen accidentes, riesgos de trabajo, pero las hipoglucemias, dada la población que tenemos, es una de las urgencias más comunes que llegan en nuestra unidad, ¿sí? Un poquito de información básica. Primero que nada, hay que saber que la hipoglucemia es una consecuencia. Es una consecuencia de la diabetes mellitus, principalmente la diabetes mellitus tipo 2, que se puede presentar en cualquiera de las grandes entidades de la diabetes, ¿sí? Muy bien. Ahora, como sabemos, la diabetes es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Ahorita, por la pandemia, pues bajó un poco, pero es normalmente la primera causa de muerte en este país, ¿sí? Aproximadamente en el mundo hay ahorita más o menos 440 millones de pacientes diabéticos y se espera que para el 2040 haya aproximadamente 640 a 650 millones de diabéticos. De estos, los que actualmente hay en México, solo la atención de sus complicaciones le cuestan al país 68.600.000 pesos, ¿sí? Y del 50% de los pacientes que tenemos diagnosticados como diabéticos, el 50% de ellos no llevan a cabo ninguna acción preventiva o correctiva en sus niveles de glucosa. Entonces de ahí es donde vienen las complicaciones. La que sigue. Muy bien. La hipoglucemia es una de las complicaciones, una de las manifestaciones agudas más comunes en el paciente diabético. No es una enfermedad como tal, es una manifestación de los trastornos metabólicos que vienen con la glucosa, ¿sí? Como con la diabetes. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo se define la glucosa? Según la guía de práctica clínica del 2018, la glucosa, la hipoglucemia se puede dividir dependiendo de sus valores plasmáticos de glucosa por la sintomatología, es decir, en severidad y el tipo de hipoglucemia, y si es por horario, pues si es matutina o nocturna. Ok, ahora, ¿cómo se define hipoglucemia? Según la OMS, la hipoglucemia es un síndrome clínico en donde se encuentran concentraciones plasmáticas de glucosa por debajo de los 50 miligramos por decilitro, ¿sí? Aunque dependiendo de la entidad que la describa o que la maneje, los valores cambian. De hecho, todavía es un poco, cada quien maneja valores diversos. Es un poco redundante la definición como tal. Según la Asociación Canadiense de la Diabetes, ellos se enfocan más que nada en su definición, nada más en la triada de Whipple, ¿sí? La cual es síntomas que sean compatibles con hipoglucemia, niveles de glucosa bajos demostrables y mejoría de la sintomatología a la administración de glucosa. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes dice que la hipoglucemia se empieza o se marca a partir de los 70 miligramos por decilitro y de ahí para abajo, ¿sí? Hay esto es relativo. ¿Por qué? Porque en algunos lugares dicen, en algunas publicaciones, dicen que la hipoglucemia es por debajo de los 64 miligramos. Otros dicen que no, que sí es por debajo de los 70. Porque toman en cuenta la sintomatología. Lo que no toman en cuenta es que, dependiendo de la población, dependiendo del individuo, la sintomatología puede aparecer a mayores o menores rangos de glucosa. Ahora, ¿cómo la clasifica la Asociación Americana de Diabetes? Antes la clasificaban como tal por severidad, ahora no, ahora se clasifica por niveles. Estos criterios se modificaron en el 2022, y nos dicen que en el nivel 1 la glucosa está por debajo de 70 miligramos
pero es mayor a 54 miligramos. Esto, en este nivel, el paciente, inclusive si ya es su segundo o tercer episodio de hipoglucemia, ya sabe reconocer los síntomas, inclusive ya saben qué hacer, ya saben que hay que acudir a consulta, o inclusive se comen algo, se toman algo. En el nivel 2 es cuando la glucosa ya se encuentra por debajo de los 50 miligramos por decilitro. Aquí la atención del paciente ya requiere de ayuda, ya requiere de alguien que administre el tratamiento, porque ya empieza a tener sintomatología. Y en el nivel 3 estamos hablando de una hipoglucemia severa, en la cual ya el paciente requiere atención hospitalaria, porque ya tiene diversos síntomas que pueden inclusive llevarlo hasta la pérdida del estado de alerta. ¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia? Normalmente las hipoglucemias se dan en pacientes diabéticos que están bajo tratamiento farmacológico. ¿Sí? Estos pacientes tienen mucho que ver la edad que tiene el paciente, porque sabemos que los cambios hormonales y los cambios de respuesta hormonal ante la hipoglucemia van disminuyendo o van cambiando conforme avanza la edad. También es importante el tiempo de evolución de... Es importante el tiempo de evolución de la enfermedad. Okay. ¿Qué es lo más común en este país? Transgresiones medicamentosas. Son pacientes que, dependiendo de la edad o dependiendo de las ideologías que tengan, toman cantidades excesivas de medicamento. O toman la cantidad que se les ocurre. Transgresiones alimentarias. Son pacientes que no tienen cuidado, son pacientes que dicen, es que mi glucosa está elevada, no voy a cenar, no voy a comer, no voy a desayunar. Entonces eso produce que sus niveles de glucosa bajen. Y las iatrogenias. Esto es cuando no se les dan bien las indicaciones a los pacientes, no se les da un tratamiento personalizado, no se les da un tratamiento que esté adecuado al paciente. Otras causas de hipoglucemia son las endocrinopatías, entre ellas está el hipotiroidismo, la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal. También tenemos insuficiencia hepática, en donde hay disminución de la producción de glucagón. Insuficiencia renal, que también viene con tiene problemas de las glándulas suprarrenales. El ejercicio intenso. Son pacientes que están bajo tratamiento con hipoglucemiantes, no tienen un adecuado aporte calórico y aún así hacen ejercicio por demás o excesivo para su edad y para su complexión. Muy bien. También el alcohol y algunas sustancias, algunas drogas pueden disminuir la glucosa en sangre. ¿Sí? Aquí, más que fisiopatología, es más bien la respuesta fisiológica a la hipoglucemia. La primera barrera o la primera defensa que tiene el cuerpo para tratar de subir los niveles de glucosa es la disminución de la producción de insulina. Cuando está por debajo de los 80 o a los 70 miligramos por decilitro, las células beta del páncreas dejan de producir insulina. Cuando esto no mejora la hipoglucemia, cuando no aumenta los niveles de glucosa, la segunda barrera de defensa es que el hígado empieza a aumentar la producción de glucagón. Se ha visto que esto se inicia a partir de los 70 miligramos por decilitro o menos. Por debajo de esto, ya aquí en este cuadro manejan cifras así muy precisas de glucosa, pero la verdad es que estos sistemas ya después de los de glucagón se pueden activar en cualquier momento. El aumento
secreción de cortisol o de hormona de crecimiento, o el aumento de la epinefrina, ¿sí? Aunque esta no tiene un papel relevante, no tiene un papel principal de inicio. Si la producción de glucagón no es suficiente, no se activa o no funciona como debe de ser, entra la epinefrina también como un factor para aumentar la glucosa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Desde 1938, Allen Whipple describió la triada que también conocemos, la que les acabo de comentar hace rato, con la sintomatología, la glucosa comprobable, menor por debajo de los 70 miligramos, y la aparición de estos síntomas. Por ejemplo, los que aparecen primero, los de inicio, son los síntomas neurogénicos. Estos pueden aparecer, dependiendo de cada persona, por debajo de los 70, por debajo de los 50 miligramos. Los neurogénicos son temblor, sudoración, hambre, visión borrosa, irritabilidad. Cuando la glucosa se encuentra por debajo de los 55 miligramos o por debajo de los 45 miligramos por decilitro, se presentan los síntomas neuroglucopénicos. Estos son los que ya empiezan a tener daño sobre el sistema nervioso. Los más comunes son el dolor de cabeza, el mareo, la pérdida del estado de alerta, la somnolencia. Este cuadro nos separa la sintomatología. Los de inicio siempre son estos: diaforesis, palidez, la taquicardia, la ansiedad, el hambre. Es cuando el paciente se da cuenta y empieza a bajar su glucosa y ya sabe qué es lo que hay que hacer en la mayoría de los casos. Cuando la glucosa está por debajo de los 50 miligramos, pueden empezar a aparecer estos síntomas, los neuroglucopénicos. Los más comunes: dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, y conforme va bajando la glucosa empieza a aparecer la afasia, empiezan a aparecer las parestesias. Cuando hay niveles muy bajos puede haber convulsiones, o es cuando llegan ya con pérdida del estado de alerta. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la glucosa baja, de la hipoglucemia? Bueno, hay implicaciones a corto y a largo plazo. Las implicaciones a corto plazo pueden ser disminución de las capacidades cognitivas, puede haber inclusive daño cerebral agudo, pueden iniciarse problemas de eventos vasculares cerebrales y pueden presentar convulsiones dependiendo del nivel de glucosa. Las alteraciones se pueden manifestar tanto en el sistema nervioso como en el sistema cardiovascular, se pueden manifestar en muchos niveles. Hay alteraciones electrocardiográficas. Regularmente casi nadie toma un electrocardiograma cuando llega una hipoglucemia, pero puede haber depresión del segmento ST, aplanamiento de la onda T y prolongación del intervalo QT. Eso parece una isquemia, pero son síntomas son cambios fisiológicos provocados por la hipoglucemia. Estos mejoran al mejorar la glucosa. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo? Las implicaciones a largo plazo tienen que ver más con la recurrencia o la aparición constante de episodios de hipoglucemia. Estos pueden ir deteriorando, cada episodio va a ir deteriorando nuestras actividades cognitivas. Va a haber problemas en el habla, va a haber problemas en la resolución de problemas, va a haber raro, ¿verdad? Pero va a repercutir en las funciones cerebrales superiores. Ok, ahora, esto ya no lo manejan tanto, pero
son cosas que pasan. ¿Cuántos tipos de hipoglucemia hay? Bueno, algunas publicaciones antes del 2016 manejaban estas, otras ya ni lo mencionan, la ADA ya no la menciona como tal, pero existen episodios de hipoglucemia no percibida. Esto se da principalmente en pacientes que los episodios son recurrentes. Llega un momento en que las manifestaciones neurológicas ya no son tan marcadas o de plano ya son ausentes. Esto hace que el paciente no se dé cuenta de que su nivel de glucosa esté bajo, no tenga medidas correctivas para esta situación, lo cual va a promover que la glucosa baje más. Entonces, cuando hay una hipoglucemia no percibida, hay mayor probabilidad de que esta evolucione a una hipoglucemia severa y que sea realmente una urgencia. Se manejaba que en diabéticos tipo 1, que ya presentaban hipoglucemias no percibidas, el riesgo de hacer hipoglucemia severa aumentaba hasta 6 veces más. Y en los diabéticos tipo 2 podía ser hasta 17 veces. Porque como llevan un mal control de su glucosa, el cuerpo va adaptándose a estas situaciones hasta que ya no presenta sintomatología. Muy bien. Ahora, las hipoglucemias en los pacientes diabéticos tipo 1 son recurrentes. Se dice que pueden presentar una hipoglucemia hasta 1 o 2 veces por semana. La mayoría de las veces ya el paciente sabe qué hacer en ese momento. De las muertes en pacientes diabéticos tipo 1, el 4 al 10% son muertes relacionadas con hipoglucemias, por transgresiones del tratamiento, porque presentan más comúnmente hipoglucemias no percibidas. En pacientes diabéticos tipo 2, las hipoglucemias están más asociadas a problemas en el tratamiento, a no seguir indicaciones. Las hipoglucemias en el embarazo, aparte de los factores físicos que produce en el paciente, el principal problema de estos es que hay mayor riesgo de que tengan recién nacidos con peso bajo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque de manera natural la glucosa en las embarazadas disminuye entre un 15-20%. Entonces, esto hace que su glucosa esté entre 75 más menos 12 miligramos por decilitro, lo cual las coloca de manera fisiológica dentro de rangos de hipoglucemia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que muchas veces la paciente no tiene sintomatología, se mantiene en estos rangos de glucosa, pero esto afecta al desarrollo del embarazo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento para las hipoglucemias es relativamente sencillo. La mayoría de las veces son cuando empezamos con niveles 1 y 2, el tratamiento es vía oral. Regularmente el paciente ya sabe que cuando empieza con síntomas, toma algún jugo, toma algún alimento que tenga carbohidratos. Esto les ayuda a mejorar la sintomatología y regularmente no llegan a la consulta. El tratamiento ya con nosotros o a nivel hospitalario, a nivel del nivel 1 y 2, es también vía oral, pero ya con nosotros es glucosa. Aunque aquí no tenemos glucosa, creo que en los hospitales tampoco la tienen como tal, es vía oral, pero la dosis es de 15 a 20 miligramos y a los 15 minutos hay que checar la glucosa. Si no ha subido, no ha mejorado, podemos repetir la dosis, así cada 15 minutos hasta que esté en rangos adecuados de glucosa. ¿Okay? Esto se conoce como regla de 15-15. 15 miligramos de glucosa, cada 15 minutos checamos y si no ha mejorado, repetimos la dosis. Okay. Ahora, cuando el paciente no se encuentra en condiciones de tratamiento vía oral, que tiene problemas neurológicos o tiene alguna otra complicación,
lo que podemos hacer es utilizar glucagón. Este se utiliza a dosis de 1 miligramo, vía intramuscular o subcutáneo. Este se tiene que pasar lentamente y hay que checar la glucosa cada 15 minutos. Si regularmente con una dosis la glucosa se eleva a rangos aceptables y si no pasa esto, podemos dar una segunda o una tercera dosis de glucagón, ¿sí? La hidrocortisona, como es un esteroide, aumenta el efecto de los corticoides y esto también eleva de manera fisiológica la glucosa. También es una opción. No son tan usadas estas, regularmente con la vía oral responden adecuadamente. Ahora, si el paciente sigue en condiciones que no permiten la vía oral y no contamos con glucagón o con hidrocortisona, lo que usamos regularmente es solución glucosada. De manera común, en urgencias tenemos solución glucosada al 50%. Esta se tiene que manejar intravenosa, hay que pasarla lentamente, pero este tratamiento, a pesar de que mejora los niveles de glucosa, tiene contraindicaciones o tiene efectos secundarios no deseados. Como es una concentración elevada de glucosa que entra directamente al torrente sanguíneo, produce respuestas fisiológicas. Entre ellas es que el exceso de glucosa en la sangre aumenta el consumo de glucosa a nivel de tejidos periféricos, lo cual hace que se disminuya la producción de glucagón, la producción de glucosa por parte del hígado con la gluconeogénesis y la glucogenólisis. También hace que este exceso de glucosa aumente la producción de insulina por parte del páncreas, lo cual nos puede llevar a que exista un rebote de hipoglucemia, es decir, mejora su glucosa, sus niveles, y después de 1 o 2 horas, el exceso de insulina que hay por el exceso de glucosa, una vez que se consume esta glucosa, regresa la hipoglucemia, ¿sí? Ahora, otra opción, si no contamos con glucosa al 50%, podemos utilizar solución glucosada al 10%. Esto sería una dosis de 2 gramos por kilo, que viene siendo más o menos 2 mililitros por kilogramo de peso. Esto se tiene que pasar de manera lenta. Después de la primera dosis a estas dosis, después de la primera administración a esta dosis, se tiene que continuar con una infusión a 5 mililitros por kilogramo por hora. Si a pesar de que lo tenemos con esta infusión, el paciente continúa con hipoglucemia, podemos aumentar la dosis. La dosis sería a 10 mililitros por kilogramo por hora. Ahora, ya que tenemos al paciente con este tratamiento, hay que estarlo vigilando. Cada 2 o 4 horas hay que checar la glucosa, porque aunque esté con la infusión, existe el riesgo de que recurra otra vez la hipoglucemia. Este es un cuadro que resume el tratamiento. Básicamente es, si el paciente se encuentra consciente, podemos administrar tratamiento vía oral. Si el paciente neurológicamente no se encuentra en condiciones de tratamiento vía oral, hay que administrar tratamiento parenteral. ¿Hasta ahorita alguna duda que tengan? Bueno, este tema es pequeño, no es muy amplio. Regularmente se maneja fácil. Ahora, una de las cosas importantes durante el tratamiento de la hipoglucemia es que no podemos dejar ir al paciente en cuanto sus niveles se establecen, no lo podemos dar de alta. Es un paciente al que tenemos que vigilar por lo menos el doble de la vida media de la causa de la hipoglucemia. Como regularmente lo que vemos son pacientes diabéticos tipo 2, la mayoría de las glucosas de las hipoglucemias en ellos son causadas por hipoglucemiantes orales. Entonces, tenemos que tener al paciente un promedio de 12 a 72 horas, dependiendo del medicamento
que haya sido la causa. Es por eso que es importante saber cuál fue la causa de la hipoglucemia. Entonces, son pacientes que, un ejemplo, aquí en el primer nivel de atención, no podemos tener al paciente en vigilancia por mucho tiempo. Entonces, en cuanto se restablecen los niveles de glucosa, el paciente tiene una mejoría neurológica, lo que tenemos que hacer es derivarlo a segundo nivel. ¿Por qué? Porque es muy fácil o es muy común que vuelva a presentar un episodio de hipoglucemia. Y si el paciente cree que ya está bien y está a su casa, y le vuelve a dar, puede tener una complicación. Por el momento, pues, eso sería todo el tema. ¿Alguna duda o comentario? En este caso, usted desde su punto de vista como médico familiar, ¿es común que se presenten este tipo de situaciones en el paciente diabético? Sí, sí, es común. Son pacientes que pueden tener inclusive eventos de hipoglucemia 3, 4 al mes. La mayoría de las veces los pacientes ya saben identificar sus síntomas, ellos mismos comen o toman algo, no es lo adecuado, pero la mayoría de ellos se administran alimentos elevados en glucosa, entre ellos el más ocurrido la Coca-Cola o algún jugo industrializado. De esto, de la Coca-Cola, lo que las guías recomiendan en refrescos de bebidas azucaradas son 100 mililitros, pero los pacientes no se toman 100 mililitros. Son capaces de tomarse hasta medio litro, un litro de coca porque se sienten mal. ¿Lo ha relacionado en algunas situaciones con cambios de tratamientos o administración de mayor cantidad de insulina tal vez? Sí, regularmente cuando el paciente presenta algún cambio de tratamiento, muchas veces o no entiende la indicación y administra mal el medicamento, o cuando se cambia de hipoglucemiantes orales a insulina, los pacientes muchas veces no tienen la educación o no se les otorga la educación para utilizar este tratamiento. Se lo administran mal, se lo ponen en lugares inadecuados, lo cual los lleva a tener dosis arriba de lo que requieren. Entonces sería prudente en este caso también la capacitación al familiar, ¿no? Para la misma aplicación del tratamiento. De hecho, sí. Todos los pacientes deberían acudir a consulta con un familiar. ¿Por qué? Porque a veces el paciente tiene limitaciones físicas. Por la edad ya no oyen bien, a veces no entienden bien las indicaciones. Si vienen con un familiar, los dos reciben la información y se pueden complementar y tener una información más adecuada en estas situaciones. Pero sí es muy común que cuando hay cambios de tratamiento, los pacientes llegan a tener transgresiones, es decir, cambios inadecuados, pueden llegar a tener ideas inadecuadas, lo cual produce que aumenten su dosis o inclusive que no tengan una dosis adecuada y pueden tener lo contrario, hiperglucemias. Y en este caso también es común que se presente, por ejemplo, las falsas hipoglucemias, que el paciente refiere a síntomas sin tener una baja en la glucosa. Sí se presentan. Hay pacientes que llegan, que traen, inclusive que llegan a tener los síntomas neurológicos así marcados, pueden tener diaforesis, pueden tener pérdida del estado de alerta, pero tú le checas la glucosa y está dentro de valores normales. En este caso sería prudente disminuir el tratamiento tal vez o continuamos. No, porque como llegan con valores normales de glucosa, primero hay que averiguar cuál fue la causa de esta sintomatología. Porque a lo mejor si tuvo una hipoglucemia, se tomó algo y cuando llegó contigo ya tenía valores normales. Primero hay que establecer la causa, qué fue lo que lo llevó a la hipoglucemia, si es que llegó a hipoglucemia. Después de eso,
si ya estableciste que sí tuvo un epíteto de hipoglucemia, que tomó algo y cuando llegó contigo la glucosa estaba ya subiendo, entonces sí hay que ver un cambio en el manejo o por qué tuvo esta situación. Más o menos de los pacientes que vienen aquí o que nos ha tocado muy seguido que de repente activan un código, bueno, porque hay algún paciente que desmaya, ¿no? ¿Alguno de ellos se ha sido por hipoglucemia? Sí, pero la mayoría de las veces que pasa eso, siempre traen glucosas bajas. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen, principalmente en esta zona, no sé si pasa en algún otro lugar del país, pero tienen la idea de que como van a venir al médico, tienen que venir en ayuno, no sé por qué, aunque no les no tengan estudios indicados, pero vienen en ayuno, o inclusive llegan a venir sin tomar su medicamento. Pero eso es más que nada por falta de información y tiene mucho que ver con la idiosincrasia de personas. ¿Alguna otra duda? Les pedimos un fuerte aplauso para el doctor. Le vamos a entregar una camisa. Le entregamos un pequeño obsequio por su valiosa participación. Gracias.